Ahora vamos a trabajar lo que son las inecuaciones no lineales. En este caso vamos a utilizar términos algebraicos en donde el coeficiente literal va a tener una potencia, ya sea 2, 3, 4 y ahí sucesivamente, ¿verdad? Cualquier exponente. Pero en este caso ya no van a ser inecuaciones lineales. Para las inecuaciones no lineales tenemos que trabajar siempre que la desigualdad esté con cero. Es decir, yo tengo que tener una expresión algebraica menor o mayor a cero. En este caso, este ejemplo ya la desigualdad está con cero, ¿verdad? Ya está en este caso menor o igual a cero. Por lo tanto, vamos a proceder a factorizar el polinomio por el método que podamos. Si se puede por factor común, si se puede por agrupación, si se puede por inspección, o utilizando división sintética, por cualquier método que se pueda factorizar, pero ese es el primer paso que vamos a utilizar siempre, la factorización. Entonces, en este caso es un trinomio cuadrado, no tiene factor común, por lo tanto puedo utilizar el método de inspección para factorizar. Me va a quedar x menos 3 por 2x más 1, menor o igual a 0. Cada uno de estos factores yo voy a buscar el cero del polinomio. ¿Cómo buscamos el cero del polinomio? Tomando cada factor, igualándolo a 0 y despejando la x. Entonces voy a tomar x menos 3, lo igualamos a 0 y despejo la x. Es decir, el 3 pasa positivo, ¿verdad? O pasa a sumar, entonces decimos que x es igual a 3. En el caso de 2x más 1 es igual a 0 y vamos a tener que el 1 pasa a restar, el 2 pasa a dividir. Esto es buscar los ceros del polinomio. Pensar en qué momento x menos 3 se convierte en 0. En este caso va a ser cuando x valga 3. ¿En qué momento 2x más 1 se convierte en 0? Únicamente cuando x vale menos 1 medio. Estos valores numéricos que estamos encontrando acá de la x, vamos a utilizarlos para construir una tabla de valores. Siempre esta tabla de valores tiene que ir acomodada con los números de menor a mayor, como que si estuviéramos acomodándolos en la recta numérica. Iniciando siempre con menos infinito. En este caso, entre ellos dos, el menor es menos 1 medio, después sigue 3 y por último terminamos con más infinito. Colocamos en la tabla los factores. En esta primera columna van los factores x menos 3 y 2x más 1. Si ustedes quieren poner el paréntesis, se le puede poner el paréntesis. Si no lo es necesario, pues entonces no le ponemos el paréntesis. ¿Cómo vamos a decidir los signos de esa tabla? Es bastante sencillo. Vamos a colocar, pensando los números que en este intervalo, cada uno de estos cuadritos me representa un intervalo, entonces yo tengo que pensar que si yo me doy un número que esté entre menos infinito y menos 1 medio en el valor de la x, ¿qué signo me va a quedar acá en este intervalo? Entonces, no sé, podemos pensar en un menos 2, tal vez. ¿Qué pasa si yo sustituyo la x acá por menos 2? Menos 2 y menos 3 sería menos 5. El signo de esa operación es negativo. ¿Qué pasa si yo tomo un valor numérico entre menos 1 medio y el 3? ¿Cuál número puede ser? Cualquiera. Cualquier número que esté en el intervalo entre menos 1 medio y 3, puedo utilizarlo para sustituir la x. Podemos utilizar, qué sé yo, el 0. 0 menos 3 es menos 3, me da negativo. ¿Qué pasa si uso el 2, que es el número más cercano, el número entero más cercano a 3? 2 menos 3 da menos 1. Vean que sigue siendo el signo negativo. A partir del 3, que el 3 era el 0 de este polinomio, vamos a cambiar de signo. Vean que si yo utilizo un número que esté entre 3 y más infinito, qué sé yo, puede ser 4, que está más pegadito aquí al 3. 4 menos 3 es 1 positivo, entonces el signo que van a tener los números en ese intervalo siempre va a ser positivo. ¿Qué va a pasar acá con el 2x más 1? Vamos a tener igual, en el 0 del polinomio va a haber un cambio de signo. Vea que antes del menos 1 medio es negativo, después del menos 1 medio va a ser positivo. Los signos.
Siempre se va a trabajar de esta manera. Entonces, en donde está el cero del polinomio, si ustedes gustan, pueden marcar acá con un 0 para determinar que aquí va a haber un cambio de signo. Igualmente, en el 0 de ese polinomio va a haber un cambio de signo. Por lo tanto, todo lo que vayamos a utilizar, todos los signos antes del 3, que es el 0 de este polinomio, siempre va a ir negativo, y después del 3 siempre va a ir positivo. Antes del menos un medio, que es el 0 de este polinomio, va a ir negativo primero y después del 0 va a ir positivo. Hacia abajo vamos a trabajar lo que es la ley de signos. Menos por menos da positivo. Negativo por positivo da negativo y positivo por positivo va a dar positivo. Entonces, por eso es que aquí les pongo que la respuesta, es decir, este polinomio, va a trabajar los signos en su resultado positivo, negativo y positivo en esos intervalos, ¿verdad? De menos infinito a menos un medio va a ser positivo, en el intervalo de menos un medio a 3 va a ser negativo y en el intervalo de 3 a más infinito va a ser positivo. Ahora, cuando ya terminamos la tabla de valores, entonces lo que voy a hacer es decidir cuáles intervalos voy a utilizar para el conjunto solución. Eso lo define la desigualdad que tenemos en un principio o cuando ya tenemos la desigualdad a cero. Esta desigualdad es la que define si yo voy a utilizar los positivos o los negativos para la respuesta. En este caso dice que son todos los valores menores o iguales a cero. ¿Cuáles son los valores menores o iguales a cero? Los negativos. Por lo tanto, yo para este ejercicio voy a utilizar el intervalo de menos un medio a 3 para dar el conjunto solución. ¿Cómo sé yo si los intervalos del conjunto solución van cerrados o van abiertos? Igual, la desigualdad determina si los intervalos van abiertos o van cerrados. Vean que acá tenemos menor o igual. Dijimos que siempre que la boquita fuera menor o igual, los intervalos iban a ir cerrados. Entonces, por eso dejamos intervalos cerrados en ambos números. Tenemos el ejemplo B. Igualmente, es un polinomio de grado 3. Tenemos que dejar la desigualdad a 0. Por lo tanto, voy a cambiar el menos x y el menos 6 lo vamos a pasar con el lado de las letras, ¿verdad? O de este lado de la expresión algebraica, al lado izquierdo. Entonces nos va a quedar de esta manera. Entonces teníamos menos x va a pasar a más x, menos 6 va a pasar a más 6 y con esto ya la desigualdad queda mayor estricto a 0. ¿Qué dijimos que seguía después? Bueno, factorizar. Siempre tenemos que factorizar el polinomio. Entonces, en este caso, tengo que utilizar la división sintética para poder factorizar el polinomio. O si bien pueden utilizar la calculadora para ayudarse con la factorización del polinomio. Tenemos x más 1, x menos 3 y x menos 2 como factores. Buscamos ahora los ceros del polinomio, es decir, tomamos cada uno de esos factores, los igualo a 0 y despejamos la x. Entonces me queda para x más 1, x es igual a menos 1. Para x menos 3, x es igual a 3. Y para x menos 2, x es igual a 2. Esos son los números que vamos a utilizar en la tabla. Siempre de menor a mayor, iniciando con los infinitos, con menos infinito. Vean que acomodamos primero menos infinito, después sigue menos 1, después 2 y por último 3. Terminamos con más infinito.
Ok, entonces, acomodamos, como les decía, ¿dónde van a estar los ceros del polinomio? Eso es lo que vamos a acomodar. Entonces, vamos a acomodar acá. En x más 1, ¿dónde dijimos que estaba el 0? En menos 1. En x menos 3, ¿dónde estaba el 0 del polinomio? En 3. En x menos 2, ¿dónde estaba el 0 del polinomio? En 2. Entonces, vamos a poner ahí los ceros del polinomio, para que podamos determinar dónde es que se hace el cambio de signos. Entonces, hasta antes de donde está el 0 va negativo, después del 0 positivo. En el x menos 3, hasta donde está el 0 va negativo y después va positivo. Del x menos 2, hasta donde está el 0 va antes negativo y después positivo. Y hacia abajo vamos a trabajar la ley de signos. Para que sea más fácil, cuando las tablas son muy grandes, entonces podemos contar los signos negativos. Entonces, si yo tengo una cantidad de signos negativos par, el resultado siempre va a ser positivo. Si yo tengo una cantidad de signos impar, entonces el resultado va a ser negativo. Como en este caso, vean que aquí yo tengo 1, 2, 3, 3 negativos, el 3 es un número impar y la respuesta es negativa. En esta columna tengo 2 negativos, 2 es un número par, respuesta positiva. En este caso tengo solo un negativo, uno podríamos tomarlo como impar, entonces el resultado es negativo, y en esta última columna todos son positivos, por lo tanto la respuesta es positiva. Ahora, vamos a utilizar los positivos o los negativos para dar la respuesta. Depende de la desigualdad. Acá la desigualdad es mayor estricto a 0. Por lo tanto, vamos a utilizar los intervalos donde tienen los signos positivos, que serían estos dos para la solución. ¿Cómo van los intervalos? ¿Abiertos o cerrados? Bueno, la desigualdad es mayor estricto, por lo tanto, los intervalos van a ir siempre abiertos. Entonces tenemos menos 1,2 abierto, de 3 a más infinito, abierto también. En el ejercicio C vamos a trabajar una fracción algebraica, y en este caso igualmente tenemos que factorizar primero tanto el numerador como el denominador de la fracción. Vamos a obtener x menos 6, x más 1 y x menos 1 por x más 2 en el denominador. ¿Cómo factorizamos estos polinomios? Utilizando inspección. Buscamos los ceros del polinomio, tenemos que tomar para ello cada uno de los factores, igualarlos a 0 y despejar la x. Entonces, x menos 6, x sería igual a 6. Para x más 1, x sería igual a menos 1. Para x menos 1, x sería igual a 1. Y para x más 2, x sería igual a menos 2. Hacemos la tabla, iniciando siempre con menos infinito, después acomodamos los ceros del polinomio de menor a mayor. Iría primero menos 2, menos 1, 1 y 6, y terminamos siempre con más infinito. En la primera columna vamos a colocar los factores que obtuvimos de la fracción algebraica. Entonces tenemos x menos 6, vamos a colocar los ceros en la tabla de cada uno de los términos. Entonces dijimos x menos 6, el 0 es en 6. De x más 1, el 0 es en menos 1. De x menos 1, el 0 es en 1 positivo. Y de x más 2, el 0 es en menos 2. Entonces ahí es donde vamos a tener los cambios de signos. ¿Por qué coloqué en la tabla yo el menos 2 y el 1 en rojo? Bueno, resulta que los ceros del denominador siempre tenemos que ponerle un distintivo. Yo en este caso los puse en rojo. En algunas ocasiones utilizamos una doble línea para poder indicar que esos intervalos siempre tienen que ir abiertos. ¿Por qué? Vean que acá estamos diciendo que es una desigualdad mayor o igual a 0. Es decir, que en algún momento podría ser 0. Pero recordemos que en las fracciones yo nunca puedo tener un 0 en el denominador. Entonces, los resultados o los intervalos de los números del denominador siempre tienen que ir abiertos. Por eso los estoy poniendo en rojo, para recordar a la hora de dar la respuesta que esos intervalos tienen que ir abiertos siempre. Entonces,
X menos 6, vamos a poner menos hasta el 6 y después del 6 va positivo, X más 1, llegamos hasta el menos 1 con unos negativos y después va positivo. En X menos 1 llegamos hasta el 1 con los negativos y después va positivo. Y en X más 2 llegamos hasta menos 2 con los negativos y después va positivo. Hacia abajo vamos a ver qué signos tenemos. 1, 2, 3, 4. 4 es par, por lo tanto respuesta positiva. 1, 2, 3 negativos, 3 es impar, respuesta negativa. 1, 2 negativos, 2 es par, por lo tanto positivo. 1 lo tomamos como impar, respuesta negativa. Y la última columna, todos son positivos, por lo tanto la respuesta quedaría positiva. ¿Con qué términos voy a trabajar? ¿Los positivos o los negativos? Bueno, dice la desigualdad que son todos los mayores o iguales a 0. Por lo tanto, vamos a utilizar los valores positivos. Como les decía, las rayitas o los intervalos que están en rojo tienen que ir abiertos siempre. Entonces, vamos a tener como conjunto solución de menos infinito hasta menos 2 abierto. De menos 1, vean que el menos 1 no tiene rayita en rojo, entonces puede ir cerrado porque la desigualdad es mayor o igual, entonces el intervalo puede ir cerrado. De menos 1 a 1, el 1 está con rayita roja, entonces sabemos que el intervalo va abierto. Y de 6 a más infinito, el 6 no tiene rayita roja, entonces vamos a trabajarlo con intervalo cerrado. Los infinitos, recordar que siempre van abiertos. Y ese sería el conjunto solución.